Para definir mi proyecto, formular mi proyecto de práctica organizacional, pues tenemos las tres etapas muy sencillas, en realidad: diagnóstico, formulación y desarrollo. Con ese proyecto queremos dar respuesta a un problema real, no inventado, no imaginado o no bajo la suposición, sino con evidencia. O sea, vamos a tomar una decisión basada en evidencias. Y la evidencia la vamos a generar en la etapa de diagnóstico. En esta etapa de diagnóstico lo que hacemos es hacer una mirada general del área de gestión humana. Y, eh, y en esta área de gestión humana, pues vamos a mirar los procesos de selección, reclutamiento, contratación, inducción, capacitación y desarrollo, bienestar al trabajador, salud laboral, clima organizacional. Estos 6 procesos pues no son los únicos ni están todos en todas las áreas, pues depende de los autores que ustedes quieran trabajar. Hay unos más, unos menos, hay otros que no están contemplados acá. Esto es un ejemplo de los genéricos que se encuentran en la mayoría de los procesos de gestión humana. Y allí, pues para hacer el diagnóstico, vamos a identificar las fortalezas y debilidades de cada uno de estos procesos. Entonces, para ello nos podemos preguntar, por ejemplo, en selección y reclutamiento, ¿cuenta con procesos de selección actualizados y estandarizados? ¿Los perfiles de cargo están actualizados y responden a las necesidades de la organización? En contratación e inducción, ¿los trabajadores reciben inducción clara y pertinente al cargo? ¿Los manuales de funciones están actualizados para todos los cargos? En capacitación y desarrollo nos podemos preguntar, ¿los planes de capacitación, entrenamiento y desarrollo están actualizados? ¿Hay alguna necesidad en cuanto a talleres que se pueda atender? En bienestar al trabajador, la empresa cuenta con programas de bienestar. Estos programas se ejecutan y son conocidos por los trabajadores. En salud laboral, ¿cómo se encuentran las acciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo frente a la prevención de las afectaciones en salud mental generadas por el estrés y otros riesgos psicosociales? En clima organizacional se requiere apoyo en temas como liderazgo, relaciones sociales, trabajo en equipo, resolución de conflictos, motivación, comunicación, entre otros. Entonces, con estas preguntas orientadoras, que no son las únicas, sino que ustedes, a la luz del trabajo que van a hacer y que han leído y lo que conocen de la gestión humana, pues ustedes van a hacer un diagnóstico, van a identificar fortalezas y debilidades. Una vez hecho eso, pues pasamos entonces a definir el área de intervención. Preferiblemente esto dialogado con los asesores de la agencia, ¿sí? Porque pues yo puedo pensar que sí es una necesidad, pero no es una necesidad prioritaria para la agencia. Entonces es importante hacer esta definición del área donde vamos a trabajar, pues en compañía de los asesores de práctica. Entonces aquí tomamos un ejemplo del proceso de contratación e inducción y hemos evaluado que hemos encontrado una problemática, y es que los procesos de inducción se encuentran desactualizados para el cargo de auxiliar de contratación. Pues he escogido este por un ejemplo, pero ustedes pueden hacerlo también por niveles de cargo. Entonces, por ejemplo, se encuentran desactualizados para los cargos de operativos y de auxiliar, o para cargos profesionales, o para los cargos de jefaturas y coordinación, o para la alta dirección. Entonces, ustedes pueden escoger un nivel de cargo, o sea, no tienen que actualizarlos todos, todo el proceso de inducción para toda la empresa, para todos los cargos de la empresa, porque eso sí les puede tomar tiempo. Entonces, ustedes pueden focalizar su trabajo en uno de los niveles de cargo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que buscamos en este momento, es precisamente identificar fortalezas y debilidades, definir el proceso en el cual vamos a implementar la problemática a atender en el proyecto de práctica. Ya una vez hemos terminado esto, o sea, ya definimos el área de intervención, entonces ahora sí vamos a formular nuestro proyecto. Aquí lo que buscamos es definir la problemática, la pregunta, el problema, los títulos, bueno, marco
teórico, conceptual. La pregunta tiene una estructura básica y debe responder al qué, quién, dónde y cuándo. ¿Sí? El qué es aclarar la necesidad y el alcance que se pretende tener para resolverla. ¿Sí? Un diseño, una implementación. Entonces, si aquí yo defino qué quiero hacer, quedarme en el diseño, en el diagnóstico, en el diseño, o en la implementación o en la evaluación del impacto, por ejemplo. En la pregunta, también tenemos el quién, es a quién va dirigido el proyecto. En este caso, los auxiliares de contratación. ¿En dónde? Pues en la agencia donde estoy desarrollando mi proyecto de práctica. ¿Y cuándo? Pues el tiempo en el que se desarrollará el proyecto. El ejemplo de que tengo acá para ustedes es, escogimos el proceso, recuerden el proceso de selección y reclutamiento, encontramos que la debilidad es que no se encuentra actualizado el proceso de inducción, de selección, perdón. Por lo tanto, nos hacemos una pregunta. ¿Cómo mejorar el proceso de inducción de los auxiliares de contratación de la empresa Avance de Cali, una empresa inventada, en el primer semestre del año 2021, en este caso? Si ustedes pueden observar, aquí me está diciendo el qué. Es qué. ¿Cómo mejorar el proceso de inducción? O sea, el alcance que yo quiero tener, la necesidad es que este proceso de inducción necesita una mejora. ¿Pero en quiénes? En los auxiliares de contratación. ¿De dónde son esos auxiliares? De la empresa Avance de Cali. ¿Y cuándo quiero hacer eso? Quiero hacerlo en el primer semestre del año 2021. Cuando ya tengo eso, entonces planteo mi objetivo general. Y mantiene la misma estructura, qué, quién, dónde, cuándo. ¿Sí? Pero ya aquí lo definimos o mostramos el alcance de lo que se va a realizar y comienza con un verbo en indefinido. Se mantiene el qué, quién, dónde y cuándo tal cual. Si ustedes observan el ejemplo, miren que prácticamente he copiado y pegado la pregunta, la he traído acá y la he pegado. Lo que ha cambiado, lo que se ha modificado parcialmente es el qué. ¿Por qué el qué cambia aquí? Porque aquí yo ya tengo la solución, ¿sí? Ya tengo una solución. Y es que hay que diseñar una propuesta de actualización. En su plantilla ustedes deben analizar 3 alternativas. Yo podría, por ejemplo, decir que para mejorar el proceso de inducción voy a tercerizar el proceso de selección. Entonces ya Sodexo no va a contratar directa, no va a hacer selección directa, sino que va a solicitar a una agencia que haga el proceso de inducción, de selección, sí, de inducción, perdón. Aquí estoy trabajando con inducción. Sí, perdón, no era, pero aquí ustedes, en el caso de ustedes, chicos, sería el proceso de selección, ¿sí? Yo podría tercerizar el proceso de selección y me quito ese problema encima. Me lo traslado, lo resuelvo trasladándolo a una entidad competente en el tema. Sin embargo, pues no lo quiero hacer, yo quiero hacer una propuesta de actualización del proceso que estoy queriendo mejorar. En ese orden de ideas, entonces, quiero diseñar una propuesta de actualización. Y este es el qué, ¿sí? Ese es el qué. Aquí queremos poner el colorcito azul para que identifiquemos todo el qué. Permítame 2 segundos. No, estoy haciéndolo mientras trabajamos acá. Este no era el azul que yo quiero ver. Entonces, tenemos el qué, que sería el diseñar una propuesta de capacitación, de actualización del proceso de inducción. Ese es el qué. Y miren que el quién, dónde y cuándo, pues se mantiene prácticamente igual, que es en los operarios, que serían los quién, sería el quién. Allí, no sé si toca ponerlo como de los operarios, de los auxiliares de contratación, perdón,
en donde, pues, de la empresa Avance de Cali, una empresa ficticia, espero que no exista, pues, para no meterme en problemas, y cuándo, en el primer semestre del año 2021, perdón. Entonces, miren que se mantiene una estructura y hay coherencia entre la necesidad, la pregunta y el objetivo general. El título, muchachos, muchachas, los dos, es una cosa de copiar y pegar nuevamente. Entonces, en el título, yo mantengo la estructura, qué, quién, dónde y cuándo. Y sencillamente, lo que hago es volverlo en un verbo subjetivado. O sea, es decir, ya no en indefinido, sino ejecutado, pues diseño de una propuesta de actualización de los procesos de inducción. Entonces, miren, se mantiene el qué. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Yo voy a hacer el diseño de una propuesta de actualización del proceso de inducción. ¿En quiénes? En estos auxiliares. ¿De dónde son esos auxiliares? Pues de la empresa esta. ¿Y cuándo lo va a hacer? Y ese es el título de mi proyecto. ¿Listo? Entonces, aplicado esto al proceso de ustedes, ¿cómo formularían ustedes su necesidad? ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Chicos, ¿me oyen? Sí, profe. Sí, sí le Ujú. escuchamos. Bueno, entonces, ¿cuál sería ustedes, según esto, cuál sería la necesidad a cubrir? Profe, pues si no estoy mal, sería, o la pregunta estaría direccionada a la actualización de las pruebas psicotécnicas. Como usted nos indicaba que no deberíamos escoger para todos los niveles de cargo, entonces sería como para operativos o auxiliares en un primer momento. El problema que encontraste, ¿cuál es, Mayerly? ¿Los Eh, procesos de selección o sí. el proceso de selección? Ujú. De Eh, los del personal en el área del personal operativo y Auxiliar. ujú, encuentra o qué encontraste allí. Que hay una desactualización de las pruebas psicotécnicas. Y el tiempo de respuesta, o bueno, es que son varias cosas. Bueno, una es las pruebas psicotécnicas y pues que es el tiempo de las entrevistas, se hacen vía telefónica y de manera individual. Entonces, Entonces podríamos decir el proceso de selección del personal operativo y auxiliar eh, pues, a ver, presenta presenta a ver, presenta para decir procesos presenta es que es como no me encuentro la palabra. A ver, el proceso de selección del personal operativo auxiliar presenta, o es, por ejemplo, podríamos decir, es demorado y utiliza eh, instrumentos desactualizados o de amplio conocimiento popular. Pues pueden usar la palabra popular o pues hablar de conocimiento público más bien, conocimiento público. ¿Sí? Entonces,
aquí podríamos decir, no utilizar la palabra demorado, sino, pues, para no decir pues poco eficiente, uno podría, el tiempo, pues que conlleva tiempos, o bueno, es demorado y utiliza instrumentos desactualizados o de amplio conocimiento público. Entonces, esta es una problemática que ustedes han encontrado. Frente a esa problemática nos podemos hacer miles de preguntas, ¿cierto? Pero vamos a hacernos una que nos permita resolverla o nos permita construir un proyecto. Entonces, siguiendo la estructura de qué, quién, dónde, cuándo, ¿cuál sería la pregunta que nos podríamos hacer? Por ejemplo, miren esta pregunta que nos hemos hecho acá, ¿sí? ¿Cómo mejorar el proceso de inducción de los auxiliares de contratación de la empresa y el cuánto? ¿Cuál sería entonces para ustedes la pregunta? ¿Cómo ¿Cómo mejorar el mejorar el proceso proceso de de selección? selección? Perfecto. Entonces, mira, ponle cuidado. ¿Cómo mejorar el proceso de selección del personal operativo y auxiliar? Pues ya tengo el qué y el quiénes. Entonces, copio. ¿Cómo, sí? ¿Cómo mejorar el proceso de selección del personal? Entonces, miren, este es el qué, ¿sí? ¿Cómo mejorar el proceso de selección del personal? Este es el qué. ¿Qué quiero hacer yo? Pues quiero mejorar el proceso de selección. Entonces, ahora del personal, el proceso de selección, perdón, este sería el qué, aquí sería el quién, del personal operativo y auxiliar. Entonces, ahora sí, debemos plantearnos el dónde. Entonces, operativo y auxiliar de la empresa Sodex, ustedes le ponen pues la parafernalia limitada, SAS, no sé. La empresa Sodexo en Cali, ustedes verán si en Cali, en Colombia, bueno, ustedes ponen allí el dónde, estos nos dan un alcance durante el año 2021 o durante el primer semestre del año 2021. Entonces miren que la pregunta que ustedes han formulado contiene todo, ¿sí? El qué, cómo mejorar el proceso de selección. ¿De quiénes? Del personal operativo y auxiliar. ¿De dónde? En la empresa Sodexo de Cali. ¿Cuándo? Durante el primer semestre del año 2021. Con esto, entonces tenemos ahora que pensar en una respuesta, ¿sí? No tenemos la solución ya en la mano, pero debo plantear un objetivo que me permita responder esta pregunta, ¿sí? En ese orden de ideas, hacemos esto. Copiamos la pregunta, la pegamos acá. Entonces, ahora sí, ¿cómo mejorar el proceso? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo modificaríamos este qué? ¿Sí? Ya no debo decir cómo mejorar, sino ya debo decir es cómo pienso mejorarlo. Entonces, ¿cómo creen qué expresión podríamos poner allí para reemplazar ese qué de la pregunta y volverlo un objetivo? Replantear. Replantear. ¿Cómo replantear el proceso de selección? Pero replantear es un objetivo que no es claro, ¿cierto? Tiene que ser un verbo claro, un verbo que te diga, por ejemplo, cuando tú hablas de un objetivo como, por ejemplo, a ver, un objetivo como, se me fueron todos los objetivos. Bueno, mejorar, inclusive el mismo verbo mejorar. O sea, mejorar, eso se puede medir, se puede cuantificar. O sea, la idea es hacer objetivos que sean alcanzables en el tiempo y demás. Entonces,
¿Qué objetivo podríamos poner allí? Les doy luces, por ejemplo. Ustedes quieren implementar. Revisar, podría ser. Revisar es otro verbo de esos que uno, pues termina uno diciendo, pero ¿y cómo lo mido? ¿Cómo evalúo? Ah, ¿Cómo lo operacionalizo? Dime. Eh, Rediseñar sería como de pronto nos quedaríamos cortos en hacer un rediseño pues del proceso. Entonces, tú dices rediseñar el proceso de selección de personal, ¿cierto? Rediseñar es algo que yo puedo medir, cuantificar y verificar. ¿A partir de qué? Pues de un diagnóstico inicial y puedo medir que evidentemente pues hay una cosa diferente a lo que había antes. Rediseñar puede ser un verbo que se convierta en el objetivo del proceso, del proyecto. ¿Sí? Si quieren lo podemos dejar. Entonces, rediseñar el proceso de selección del personal operativo. También puedo decir que, venga, resulta que rediseñar implica que yo tengo que ejecutar cosas. O sea, yo tengo que... El rediseño no es solamente escrito, el rediseño implica también que yo debo... o sea, que hay un alcance más allá de lo que yo pienso y es que tiene que llevarse a la práctica y debo demostrar que se rediseñó, ¿cierto? Entonces, en estos procesos de práctica, yo recomiendo que tengan un alcance un poco más real, un poco más objetivo. Yo les plantearía a ustedes que diseñen una propuesta de mejoramiento, ¿sí? O de rediseño, también lo puedes hacer, por ejemplo, diseñar o proponer una propuesta, no, queda feo, a ver, elaborar una propuesta de rediseño del proceso de selección del personal operativo. ¿Ven? Entonces, miren, lo demás se mantiene. O sea, el quién es, dónde y cuándo se mantiene tal cual. Eso es copiar y pegar. Lo que vamos modificando es el qué. Entonces, miren, el qué, cómo mejorar el proceso, cómo mejorar el proceso, o cómo mejorar, pues. Ya aquí yo digo, yo quiero mejorarlo, pero a través de una propuesta de rediseño. Entonces, quiero elaborar una propuesta de rediseño del proceso de selección. Este es mi objetivo general, ¿sí? Y con esto, muchachos, yo hago mi título. Entonces, copio y pego nuevamente y digo, puedo dejarlo como elaboración de una propuesta de rediseño o quito esto del verbo y digo propuesta de rediseño del proceso. Pero miren que mi título mantiene la misma estructura, porque esto me va a mostrar coherencia entre la necesidad, la pregunta, el objetivo, el título. Miren que esto hay una total coherencia. El título yo lo podría decir, elaboración de una propuesta de rediseño, pero pues para simplificar un poco, mantengo el que en la propuesta de rediseño del proceso de selección, ¿sí? O sea, el qué se mantiene, miren, proceso de selección, mejora, elaborar una propuesta de rediseño. Y el título es propuesta de rediseño del proceso de selección. Ese sería el qué. El quién sigue siendo el personal operativo auxiliar. ¿De dónde? De la empresa Sodexo de Cali. ¿Y cuándo? En este. Entonces miren que allí hay una total coherencia. ¿Me siguen hasta allí, muchachos? ¿Hay alguna pregunta o alguna inquietud? no, profe, está todo clarísimo. Bueno, entonces ahora los objetivos específicos vienen siendo los pasos que yo voy a tener para alcanzar el objetivo. Entonces, ¿de qué debo partir, muchachos, yo para
perdón, para hacer ese rediseño. Si ustedes me están hablando de rediseño, ¿qué están dando por sentado que hay? ¿Qué sería lo primero que harían ustedes, muchachos? Muchachos. ¿Cómo identificar las falencias? Ajá. Es ser, por ejemplo, diagnóstico, una identificación, ¿cierto? Una descripción del proceso de selección. Entonces, muy bien, tú me estás diciendo que vamos a identificar las falencias o las debilidades o las áreas o los aspectos que deben actualizarse, ¿cierto? Entonces, podemos hacer identificar el estado actual del proceso de selección de personal operativo y auxiliar. ¿Listo? Entonces, mire, lo primero que vamos a hacer para poder elaborar la propuesta de rediseño es mirar, pues, cuál es el diseño actual de ese proceso de selección. Entonces, para identificar el estado actual, bueno, para eso el primer paso es identificarlo. ¿Cómo está actualmente? Entonces ya ahí es cuando Mayer le dice, profe, es que necesitamos actualizar las pruebas psicológicas. Hasta ahora miren que no hemos tocado absolutamente nada de las pruebas psicológicas, porque no hemos llegado a ese detalle de necesidad. Lo que hemos visto, así a grandes rasgos, una vez hecho el diagnóstico, es que el proceso de selección de personal es demorado, utiliza instrumentos desactualizados, bueno, tiene trabas, tiene sus dificultades. Hay que optimizarlo. Para eso hemos dicho, pues, ¿cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo mejoramos el proceso de selección? Y hemos dicho, ¿saben qué? Hay que elaborar una propuesta de rediseño de ese proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, hagamos los pasos específicos para lograrlo. Primero, identifiquemos el estado actual del proceso de selección. Entonces, con base en lo que ustedes han leído, estudiado y van a estudiar y meditar respecto del proceso de selección, ustedes se van a hacer la idea de lo que tienen que indagar. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos? Listo. ¿Cómo están los perfiles de cargo? ¿Cómo se hacen las requisiciones? ¿Cómo se hace el proceso de reclutamiento? Etcétera. O sea, ustedes se van preguntando y van identificando ese estado actual. Y dicen, bueno, el estado actual es esto, y estas son fortalezas, debilidades. Una vez identificado el estado actual, es importante definir las, las necesidades de optimización o priorizar más bien, digamos, priorizar los aspectos. Esas palabras pueden cambiar de acuerdo a lo que ustedes vayan leyendo. Priorizar los aspectos de mejora del proceso de selección según la identificación realizada del estado actual. O sea, parto de este estado actual para decir, bueno, aquí cambiarlo todo. No, falta un momentico, porque es que si lo cambiamos todo ya, pues no hay todos los recursos, etcétera. Prioricemos, o sea, vamos a mejorarlo poco a poco. Entonces, prioricemos esos aspectos de mejora. Listo, pruebas psicológicas, chévere, hay que mejorarlas. ¿Cuáles hay? No, mire, ahí estas, ¿cuánto cuestan? Entonces vamos pensando allí, ¿sí? Vamos priorizando. Y una vez priorizamos esos aspectos, o sea, identificamos, priorizamos, permítanme un momentico. Aquí entonces, una vez hemos priorizado los aspectos, lo que vamos a hacer es estructurar
estructurar los componentes del proceso de selección priorizados. ¿Listo? Entonces, miren, una vez yo he hecho esto, he hecho un estado actual, un diagnóstico de lo que hay, he priorizado lo que quiero mejorar, pues tengo que estructurarlos, ¿sí? Tengo que planificar cuántos recursos, qué hay, cuáles son las pruebas que finalmente voy a utilizar. ¿Será que me puedo obviar el tema de las entrevistas de los coordinadores? ¿Será que es que ellos están demasiado cargados y no tienen tiempo? Entonces podemos hacer un filtro allí diferente, etcétera. O sea, lo estructuramos. Entonces, ¿cómo va a quedar? Ah, bueno, entonces este proceso queda así. El proceso A, B, C y D, que antes era A, H, F, ahora queda así. Entonces lo estructuramos. Y ya con eso, pues podemos elaborar la propuesta. ¿Sí? Ya queda elaborada la propuesta. Esto, muchachos, es lo que yo denomino la estructura básica de un proyecto. ¿Sí? La estructura básica de un proyecto. Cuando yo encuentro coherencia en esta estructura básica, cuando yo logro identificar lo que está sucediendo, cuando me planteo una pregunta de que a partir de esa necesidad y planteo una posible solución, ¿sí? Pues ya le doy un título, pues eso es como la parte operativa. Yo ya puedo y defino cuáles son los pasos que voy a utilizar para resolver ese objetivo, o sea, para llevar a cabo mi propuesta de solución. Aquí, y veo esto en coherencia, entonces yo digo, hay una muy buena estructura de proyecto y usted puede comenzar ya a alimentar con marco teórico, con el planteamiento de la problemática. Entonces, el planteamiento de la problemática, ¿qué es? El planteamiento de la problemática es mencionar qué sucede, consecuencias de los procesos de selección desactualizados, lentos, no optimizados. ¿Cuánto me puede costar a mí, en términos económicos, de tiempo y demás, tener un proceso de selección que no me responde a las necesidades? Ya ustedes lo han visto, o sea, ¿cuánto me puede demorar a mí el tema de la contratación de una persona? Pues se demora 20 días. Pues la gente no está haciendo solo proceso en Sodexo, ¿cierto? La gente está haciendo procesos de selección en muchas otras empresas porque están necesitando encontrar trabajo. Resulta que encontré un personal súper chéverísimo que quiero contratar. Excelente, quedé cautivadísimo con ese personal. Sin embargo, esta demora de los 20 días en contratación, en la vinculación, hace que estas personas ya hayan conseguido trabajo. Entonces, perdí tiempo, dinero, recursos y demás en ese proceso de elección y eso puede costar. O sea, ¿cuánto cuesta un proceso de selección? Un proceso de selección prácticamente cuesta lo mismo que le van a pagar. ¿Sí? Un millón puede costar por persona. Entonces, ¿cuánto dinero está perdiendo la empresa por no tener un proceso de selección optimizado? Resulta que al no tener instrumentos actualizados o de vanguardia y que son de conocimiento público, hace que la gente ya llegue preparada a la entrevista, al proceso. Entonces, puedo ser sujeto de manipulación por parte del candidato. ¿Y qué termino haciendo yo? Seleccionando a alguien que no era realmente óptimo para el proceso. ¿Cuánto puede costar eso en términos de haber seleccionado un personal no idóneo? Pues demasiado. ¿Por qué? Porque son de difícil retiro, porque van a hacer las cosas mal, van a hacer reprocesos, van a generar daños a la organización. ¿Sí? Y además ellos tampoco van a estar en el lugar indicado. Entonces, eso lo voy planteando en la necesidad, en la problemática. ¿Sí? Con esto planteo mi problemática. Y aquí, una vez estudio las soluciones, las posibles soluciones, pues planteo que eso es lo que yo quiero hacer y ya le doy acá. ¿De qué debo hablar entonces en mi marco teórico? Un marco no tanto teórico, sino pues conceptos.
Pues del proceso de selección, que es un proceso de selección, los pasos, cuáles son los instrumentos, qué se hacen, cuáles son los modelos de última generación en cuanto a procesos de selección, qué se está haciendo en las empresas de vanguardia, cómo se están llevando a cabo, cuáles son los modelos, competencias, bueno, etcétera, tantos modelos de selección que hay. Y la metodología, pues en la metodología lo que digo es que para poder elaborar esta propuesta de rediseño, lo que primero voy a hacer es identificar el estado actual. Para eso voy a hacer entrevistas con los operadores, pues entrevistas, voy a analizar documentos, voy a revisar las pruebas, etc. Una vez hecho esto, pues priorizo los aspectos. Entonces, para esto voy a tener diálogo con la asesora para juntos decidir qué es lo que se puede mejorar en el proceso de selección y finalmente, pues darle la estructura que va a tener. Para esto utilizaré los siguientes formatos. Esa es la metodología. Y ya, pues, hecho esto, echan a rodar su proyecto de práctica, entregando al final su propuesta de rediseño del proceso de selección.